Dice el Salmo capítulo 2, el Salmo segundo, versículo 8. Pídeme las naciones y yo te las daré. Pídeme las naciones y yo te las daré. El Señor, hemos venido reflexionando que el Señor nos quiere dar todas las cosas. Como dice San Pablo, si nos ha dado a su Hijo Jesucristo, ¿cuánto más no nos dará con Él todas las cosas? El Señor nos quiere bendecir, nos quiere ayudar, quiere responder nuestras oraciones. Y cada necesidad es una oportunidad para que Dios manifieste su poder en nosotros, para que su nombre sea glorificado. Veámoslo de esta manera también. Y Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 2, la carta de Santiago, dice, no tienen porque no piden. Entonces el Señor nos invita a pedir. Mateo 7:7, pidan y recibirán. Pidan y recibirán. Mateo 7:7. Porque todo el que pide, recibe. Como les decía, entonces hay muchísimas cosas por las cuales queremos pedirle a Dios. Por hoy les voy a hablar de 3 cosas conforme a la palabra de Dios, porque acuérdense que si nosotros pedimos conforme a lo que Dios mismo ha prometido, lo que Dios mismo tiene en su corazón, entonces estamos uniendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios y vamos a pedir conforme a su voluntad. Esta es una cita bíblica que no traía preparada, pero ahorita Dios puso en mi corazón y es en la primera carta de San Juan, capítulo 5, eh, capítulo 5, versículo 14. Fíjense qué bonito dice, tenemos confianza en Dios, porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Ven, si pedimos algo conforme a su voluntad, y su voluntad está revelada aquí en las Escrituras. Y en el verso 15 dice, verso 15, y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Entonces, fíjense, pidamos y recibiremos conforme a su voluntad. Porque decimos, Señor, si es tu voluntad, concédeme esto. Pero hay cosas que Dios nos ha revelado ya que son su voluntad. Entonces, 3 cosas por qué pedir a Dios. Y ahí va, te digo de una vez una, por tus hijos, tu familia. 2, por tu salud. 3, por tus sueños. En otra ocasión hablaremos de otras cosas porque les digo, hay 1000 cosas. La palabra de Dios está llena de infinidad de promesas que necesitamos conocerlas. Bien, ¿qué podemos pedir por nuestros hijos? Pues primeramente por su salvación, porque nuestra misión aquí en la tierra, a los que somos padres, es llevar a nuestros hijos a Dios. Pero a veces nosotros hacemos labor con nuestros hijos y no encontramos eco. Pero confiemos que si es la voluntad de Dios que pidamos por ellos, Dios sabrá cómo jalarlos con cuerdas de amor, cómo llamarlos. Así como llamó el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, recuerden que era un perseguidor de la iglesia primitiva. Encarcelaba a los que creían en Jesús, los castigaba, los entregaba a las autoridades. Tal vez algunos inclusive los mataban, ¿verdad? Como en el caso del primer mártir del cristianismo. El primer mártir fue Esteban, San Esteban. Murió por su fe en Jesucristo y dice la palabra de Dios que ahí estaba San Pablo aprobando. Antes de ser San Pablo se llamaba Saulo de Tarso, estaba aprobando esa muerte. Una muerte cruel, apedrada, sin compasión. Pues San Pablo pidió hasta permiso para ir a otras poblaciones, a otros estados,
para apresar más cristianos, para castigarlos, para encarcelarlos, para obligarlos a que negaran su fe, hacerlos sufrir. Pero el Señor le salió al encuentro, y lo derrumba, actúa en él. Él no lo buscó ni lo pidió. Así también el Señor lo va a hacer con nuestros hijos. Como aquella historia que creo que les conté de aquella familia donde este jovencito llamado Víctor Torres, que junto con su familia se fueron a vivir a Nueva York, y se cuenta su biografía que a los 9 años de edad fue capturado, fue jalado por pandillas y fue conducido por un mal camino a la venta y al consumo de drogas. A los 12 años ya era adicto a la cocaína y llegaba a altas horas de la madrugada a su casa, todo drogado. Y su mamá, dice la biografía, que todos los días iba a la capilla a orar por él. Y a las horas de la madrugada, 3 de la mañana, 4 de la mañana que llegaba, su mamá lo estaba esperando para bendecirlo, para decirle que Dios lo amaba, que Dios tenía un plan para él, pero ella oraba. Y pedía que su hijo conociera a Dios, se convirtiera y fuera un mensajero de Dios. Y en la actualidad, este joven, pues precisamente se convirtió a Dios. Se convirtió a Dios escuchando un mensaje de la palabra de Dios, entregó su corazón a Dios, cambió su vida, dejó el mal camino, dejó las drogas y ahora se dedica a enseñar la palabra de Dios para que otras personas también conozcan a Jesucristo, y tiene centro de rehabilitación para jóvenes. Su ministerio de ayuda a los jóvenes se ha extendido a nivel mundial, ayudando, predicando el mensaje de salvación para los jóvenes, decirles que hay esperanza en Cristo. Pero esto fue por la oración constante de su madre. Podemos pedir entonces por su salvación, podemos pedir que amen a Dios, que sean buenas personas, que sean libres de vicios, que tengan éxito en la vida. Todo eso es voluntad de Dios.